Bien, no, no se trata de qué autores lees, no se trata de qué música escuchas o qué artistas escuchas, no se trata de cuántos mensajes motivacionales publicas en Facebook, no se trata de eso, hermanos. La vida cristiana no es ropa, zapatos o accesorios, si uso corbata o no uso corbata, si tú traes falda larga o no. Realmente la vida cristiana no se mide con lo que la sociedad dice que debe de ser. La vida cristiana se mide en lo espiritual de la persona y del creyente. Es muy fácil vivir de apariencias, muy, muy fácil. Y hoy en día con la tecnología realmente se hace muchísimo más fácil. ¿No? Las redes sociales y el Internet en general, tú puedes tener una imagen de ti mismo en Internet, en las redes sociales y dar una apariencia de algo, una apariencia de piedad, una apariencia de un cristiano en Internet, pero así se mide el cristianismo, así se mide tu espiritualidad. Vivimos tras una máscara realmente, donde muchos mundanos creen que son cristianos. Y lamentablemente también, donde muchos cristianos parecen mundanos. Así es como vivimos. El apóstol Pablo nos sigue hablando acerca de nuestra vida como cristianos. Le hemos llamado en todo este tiempo, en los últimos capítulos, le hemos llamado lo que es la santificación, ¿sí recuerdas? Que lo que es la santificación. Y Pablo sigue hablando de esto. Se trata de nuestra vida cristiana a partir de que creemos en Cristo, de que Él nos rescata, nos salva, nos justifica, nos declara hijos suyos. A partir de ese momento que tú creíste, hasta el momento que Dios, que Cristo venga por su iglesia, en todo este lapso de tiempo vivimos en algo que se llama santificación. Y parte importante del mensaje de Pablo es precisamente esto que hablamos al principio. Dejar de vivir de apariencias conforme a la carne y comenzar a vivir en el Espíritu. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo se logra esto? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a leer Romanos 8, versos 9 al 14. Ponte de pie para que lo leas conmigo. Yo sé que vas a estar 1 hora y media sentado ahorita. Entonces, para que no te entumas, ponte de pie y vamos a leerlo juntos. Romanos 8, capítulo 8, versos 9 al 14. ¿Sí? Yo tengo la traducción de la Reina Valera. Entonces, si tú tienes otra versión, sígueme con tu vista y los que compartimos la misma, léelo conmigo. Versículo 9, Pablo escribió, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar. Dios, traemos delante de ti, Señor, este estudio, este pasaje, Padre. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra es la que nos ayuda a nosotros a caminar, a dar pasos firmes, Dios. Es la que nos muestra, nos ilumina, Padre, tu divinidad, tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Y es en esa gracia la que nos queremos aferrar, Señor, el día de hoy, pidiéndote que tú nos ayudes a estar más cerca, Dios, de ti. Ayúdanos, Padre, a que todo esto lo podamos aplicar a nuestra vida y si en algún momento nosotros estamos pasando por dificultades, tú seas sosteniéndonos por medio de tu palabra.
Pongo esta iglesia en tus manos, Señor, este mensaje en tus manos, para que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. El apóstol Pablo en este versículo 9 que acabamos de leer, está hablando directamente a un grupo de personas. Pablo le está hablando a una iglesia, a la congregación que está en Roma, ¿sí? Y Pablo les dice en el verso 9, sin embargo, ustedes, les está hablando directamente a ellos, dice, ustedes ¿qué? No están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y tal y como pasa en muchas iglesias, hermanos, quizá también aquí y en la iglesia que tú vayas y entres, lo mismo pasaba en la iglesia de Roma. Hay muchas personas que creen que son creyentes por el hecho de que vienen a la iglesia. Hay muchas personas que allá afuera les preguntan, ¿y tú cuál es tu fe? No, yo soy cristiano, ¿no? Por el hecho de que vienen aquí, se congregan con nosotros o porque son parte o familiares de algún miembro de la iglesia, y no solamente aquí, hermanos, en muchas iglesias pasa, y estaba pasando en la iglesia de Roma, pero su comportamiento fuera de la iglesia, o sea, ya cruzando esa puerta, su comportamiento es completamente contrario a lo que dice la Escritura. ¿Hay alguno así aquí? ¿Y cómo es ese comportamiento? Bueno, Pablo lo expresa como andar en la carne. Pablo lo muestra de esa forma. El andar en la carne, literalmente lo podemos traducir como el vivir controlado por el pecado. Y eso, vivir controlado por el pecado, es algo que el verdadero creyente no puede hacer. ¿Tú sabías eso? El vivir controlado por el pecado es algo que el verdadero creyente no puede hacer. Por eso Pablo dice en el verso 9, ustedes no están en la carne. ¿A qué se refiere Pablo? A que los deseos de la carne no dominan al creyente, o sea, no lo tienen en sujeción al creyente, no puede. Quizá te surge la pregunta, bueno, ¿qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es todo aquello que demanda el apetito carnal o físico del hombre. Esos son los deseos de la carne. Ahora, no estoy hablando de los deseos naturales del hombre que Dios ya puso en nosotros, como lo es la necesidad de comida, bebida o satisfacción sexual que Dios puso en el hombre dentro de un marco lícito. ¿Ok? Dios puso en el hombre necesidades, pero dentro de un marco lícito. Pero el diablo usa esas cosas lícitas y las saca de ese marco para esclavizar al hombre. Ya veíamos en la mañana en la escuela dominical, 1 Corintios 6:12, ¿qué dice? Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ya lo que se salió de ese marco ya no conviene. Ya está fuera, y la tentación del enemigo usa esos deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas, ya los transforma. ¿Sí vas conmigo? Por ejemplo, ¿qué? La glotonería, la fornicación, todo lo que está fuera de ya es ilícito para el hombre, y todos esos son deseos de la carne. Todo lo que está fuera de los parámetros de Dios son deseos de la carne, son deseos pecaminosos. Y Pablo nos muestra una lista de estos. Si tú buscas, por favor, en tu Biblia, Gálatas 5. Quiero que vayamos a ese pasaje, Gálatas 5, 19 al 21, porque Pablo nos va a mostrar una lista de esos deseos carnales. Y me gustaría que este tiempo que estemos leyendo este pasaje, nos analicemos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estás tú? Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué lo tienes? Quiero que leas desde el 17. El 17 dice, porque el deseo de la carne, ¿qué? Es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Vamos a notar esto. La carne y el espíritu no pueden vivir en armonía. La carne y el espíritu siempre van a ir en contra.
No podemos decir que estamos en la carne y estamos en el espíritu. No, nunca van a estar en armonía. Y aquella persona que está en la carne, dice el verso 19, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice el verso 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, si ustedes siguen la carne, los resultados son más que claros, dice Pablo. O sea, tu vida muestra esos deseos y te muestra tu carnalidad. Tu andar diario muestra tu carnalidad. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Dice inmoralidad sexual, dice impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, cuando los parámetros son traspasados, ya se vuelve algo ilícito, ya se vuelve un deseo de la carne. Todo esto que acabamos de leer son parámetros, son acciones que se salieron de sus parámetros. ¿Sí? Vivir de esta forma, o sea, que lo cotidiano de tu vida sea de este estilo, da una señal, mi hermano, o da una señal, amigo, de que no eres hijo de Dios. Que el Espíritu de Cristo no está en ti. Termina el versículo 9 que acabamos de leer de Romanos 8. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero para el creyente, esta es una señal de que somos de Cristo y que su Espíritu habita en nosotros. Y no solamente habita en nosotros, hermano, sino que permanece en nosotros. El Espíritu de Cristo está en ti y permanece. No puede ser que en un momento tengamos el Espíritu de Cristo y mañana ya no. ¿No? Que digas, no, es que yo lo tenía ayer, pero pequé y bueno, ahorita no lo tengo, pero mañana lo vuelvo a tener. ¿Se puede eso? No se puede. El Espíritu de Cristo nos debe de llevar a ti y a mí a aborrecer el pecado, a aborrecer los deseos de la carne, porque el deseo del Espíritu va contra el de la carne, dice Gálatas 5:17. Van contra la carne. Y que quede claro que no estoy diciendo que vamos a dejar de pecar. En ningún momento estoy diciendo eso. Pero ¿sabes qué? Cuando pecas, ya no hay satisfacción. Cuando un creyente peca, ya no hay satisfacción como la que sentías antes. Como la que había antes, que tú buscabas eso para satisfacerte, para llenarte. Hoy, para los que creen y pecan, ya no hay esa satisfacción, sino todo lo contrario. Hay dolor, hay tristeza en nuestra vida. ¿Te pasa a ti eso? ¿O no sientes nada? Hace poco platicaba con una persona que él me comentaba, a mí me gusta mucho hacer comida, me gusta mucho comer, cocinar, hacer carne asada, y decía, me gustan mucho las carnitas, ¿no? Amén, yo le decía. Y llegó el momento de tanto que comió que le hizo daño. O sea, ya su salud se puso mal. Y él, bueno, fue intervenido, lo operaron, gracias a Dios salió bien. Pero ahora me comenta, ya en este momento me comenta que ya no es el mismo él, que no se siente igual. Él sabe ahora lo que le hace daño, ¿sí? Y cuando come algo que no debe, ya no lo disfruta. Antes se deleitaba y ahora cuando come algo que no debe, ya no lo disfruta. Y me dice, al contrario, me lastima. Si yo como algo me duele, me lastima físicamente. Y me hizo pensar que así somos los creyentes con el pecado. Lo que antes disfrutábamos, lo que antes nos llenaba, ahora porque sabemos que va en contra de Dios, ya no nos satisface, ya no nos llena, ya no nos sentimos cómodos. Al contrario, nos duele, de verdad, duele, lastima. Entendamos, hermanos, que los que somos de Cristo ya no vivimos dominados por el pecado. No podemos vivir dominados por los deseos de la carne, sino que pertenecemos a Cristo y por eso andamos conforme a su Espíritu. Y sabes que el vivir de esa forma nos lleva a tener a ti y a mí una esperanza preciosa,
una esperanza que solamente encontramos en Él, dice el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿pero qué? Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pues nuestro espíritu, por su justicia, vive, florece. En otras palabras, nuestro cuerpo pecaminoso ya tiene el destino marcado, trazado hacia la muerte. Este cuerpo pecaminoso tiene el destino trazado hacia la muerte. No hay de otra. Un cuerpo de pecado, mi hermano, no puede ver la gloria de Dios. No puede. Dios es santo, puro, sin mancha. Y tú y yo somos sucios, pecadores, impíos. En nuestro cuerpo, en nuestra carne. Simplemente no puede. Por el hecho de que la carne es contraria a Dios. ¿Estás de acuerdo? Cuando estaba estudiando yo este tema, estaba revisando mis apuntes del seminario y encontré algo interesante en una clase. Y el profesor decía que por lo menos podemos ver 5 cosas que nunca sucederá con la carne. Y esto no es mío, es del doctor David Love del seminario. Y él mencionaba lo siguiente, él dice, en primer lugar, la carne no puede ser cambiada. La carne no puede ser cambiada. Si podemos notar en la Biblia, Dios en ningún momento trata de cambiar la carne, ¿no? O sea, Dios no va a tratar contigo y tratar de cambiar tu naturaleza pecaminosa, no. Dios lo que hace con la carne es que la condena. Romanos 8:3. Y no nada más la condena, sino que también la crucifica, Gálatas 2:20. Eso es lo que hace Dios con la carne. No la cambia, la condena y la crucifica. En segundo lugar, la carne no puede ser reformada. O sea, no puede ser corregida, ni restaurada, ni purificada. O sea, lo que es corrupto permanece corrupto, dice Jeremías 17:9. La carne no puede ser reformada. En tercer lugar, la carne no puede ser entrenada. O sea, tú no puedes educar a tu carne como un cachorro o algo. No podemos. La carne no puede ser educada. Las obras de la carne siempre van a permanecer las. Ya leímos una lista. En cuarto lugar, la carne no puede ser mejorada, sino todo lo contrario. La carne, dice, es depravada, corrupta, malvada, pecaminosa, mala, contraria a Dios, rebelde, orgullosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a ir en declive, siempre va a ir hacia abajo, siempre va a ir hacia lo peor. No podemos ni mantenerla, ni educarla, ni mejorarla, ni nada. No se puede. Dios la condena y el verso 10 dice que la carne, a la verdad, está muerta o va a estar muerta. Y por último, también nos dice que la carne no puede ser reconciliada con Dios. Nuestra carne no puede ser reconciliada con Dios. Esta siempre se va a oponer, ya lo leímos en Gálatas 5:17. Nunca va a estar en paz con Dios, al contrario, siempre va a haber una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y yo creo que tú y yo podemos notar eso. ¿Tu carne está en lucha con el Espíritu de Dios o soy el único que me pasa? ¿También a ti te pasa eso? Dios, mi hermano, no puede estar en armonía con lo que no está en armonía con su carácter santo y justo. Dios no puede hacerlo. Es por eso que la carne tiene que morir, dice el versículo 10, la carne tiene que morir. Y nosotros, al vivir conforme al Espíritu, hemos crucificado esa carne con sus pasiones y sus deseos, los que vivimos en el Espíritu. Eso es en cuanto a la carne. Pero porque Cristo está en nosotros, nuestro espíritu vive a causa de su justicia. ¿Y sabes qué? Eso es lo que a ti y a mí nos debería de llevar a querer vivir cerquita de Él. Todo el tiempo. Porque es su justicia la que nos viene dando vida. Y eso me tiene a mí que acercar. Yo quiero vivir. Entonces me acerco a Él porque quiero que mi espíritu siga ahí al lado de aquel que me ha dado vida cuando yo estaba muerto, cuando yo estaba separado. Por esa justicia de Cristo en nosotros, Dios vivificará esos cuerpos muertos por medio de su Espíritu.
Dios tiene el poder de darles vida nuevamente y dice su palabra que lo va a hacer. Va a transformar nuestros cuerpos. Lee el verso 11 de Romanos 8. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué? Vivificará. Y si te das cuenta, esto está en futuro. No está diciendo que cuando crees tu cuerpo ya está vivificado. No. Está hablando de que en el tiempo en que Cristo venga por su iglesia, Él vivificará o dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y este versículo me encanta porque Pablo nos enseña una promesa de Dios para el creyente, para ti y para mí que hemos creído en Él. Pablo nos muestra una promesa y esa promesa es la de la resurrección del creyente. Tú y yo tenemos una promesa de que volveremos a vivir y la podemos dividir en tres partes, este versículo o esta promesa, ¿sí? Y la primera parte la podemos notar como la base de la promesa, ¿cuál es? La resurrección de Cristo. Esa es nuestra base. Tú y yo tenemos una promesa de que Dios nos va a resucitar, nos va a vivificar y la base de esa promesa es Cristo y su resurrección. La Biblia dice que Cristo es la primicia de la resurrección, o sea, es el primero que resucitó y por Él y porque Dios lo resucitó a Él, también nos va a resucitar a ti y a mí. Hermano, si a ti no te emociona eso, no sé qué hay en tu corazón y en tu vida, pero esa es nuestra base de esta promesa. En segundo lugar, la podemos ver como el poder. ¿De quién es el poder para resucitar? Del Padre. Dios tiene el poder para dar vida a los muertos y Él lo hará en nosotros. Dios resucitó a Cristo. Aquel que levantó de los muertos a Cristo, Él también vivificará nuestro cuerpo. Y por último encontramos la garantía. ¿Cuál es la garantía que tenemos de esa promesa? La garantía que tenemos es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es nuestra garantía. Tenemos la seguridad de que vamos a ser vivificados porque Dios dejó su sello de garantía en tu vida y en mi vida, dice Efesios 1, 13 y 14, ¿no? Que Dios, su Espíritu está en nosotros como un sello. Y esa es la garantía, dice el verso 13, dice el verso 11, perdón. Aquel que levantó de los muertos a Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vivificar significa hacer vivir. Eso es lo que significa vivificar. Y es la promesa que tenemos de que Dios traerá vida a este cuerpo corruptible y lo va a vestir de incorrupción. Es la promesa que tenemos de que Dios este cuerpo sucio lo va a convertir en un cuerpo puro. Esa es nuestra promesa. Ahora, yo te quiero preguntar, viendo todo el amor de Dios, todo lo que Él ha hecho con nuestra vida y lo que hemos estudiado, que siendo nadie, Él nos ha dado familia, estando separados de Él, Él nos ha reconciliado, estando muertos nos dio vida, estando lejos de Dios, Él ha decidido hacer un templo en ti para que Él habite en ti, vivificando tu cuerpo mortal en un futuro, teniendo una promesa futura. La pregunta es, ¿cómo debo yo de reaccionar ante eso? ¿Cómo debo yo de vivir de acuerdo a lo que Dios me ha dado a mí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Dios me ha dado todo, Dios me ha dado todo lo que tengo, vida eterna. Yo, al no ser nadie, Él me acercó a Él mismo, me buscó y me acercó y me salvó. ¿Cómo debo yo de entregarle mi vida a Dios? ¿Cómo debes tú de entregarle tu vida a Dios? La conclusión de esto lo podemos ver en el versículo 12. Pablo dice, así que, hermanos, ¿qué? Deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La referencia aquí es una deuda moral. El cristiano, hermano, tiene una deuda moral, no con la carne, sino con el espíritu. Aquellos que tienen una deuda con la carne son los que están viviendo conforme a la carne, ¿sí? Pero nosotros, al ser renacidos, justificados y santificados con una esperanza de resurrección futura, ¿a quién somos deudores?
Entonces, ¿para quién estamos viviendo en este momento? ¿Para quién has estado viviendo tú en todo este tiempo? Recuerda que estos capítulos, hermano, nos está hablando Pablo de nuestra vida como creyentes, de nuestra santificación. Y lo que está haciendo Pablo es darnos bases para que nosotros vivamos en una forma correcta delante de Dios, ¿sí? Y es por eso que presenta nuestra situación de deuda con Dios, no esperando que realmente nosotros intentemos pagar esa deuda o que nosotros en algún tiempo vamos a llegar a saldar esa deuda, no es por eso, sino más bien para que nuestra actitud sea de gratitud con Dios, para que mi andar diario sea de gratitud, para que mi comportamiento viva en gratitud con Dios, porque hay una deuda ahí. ¿Cómo es tu actitud de gratitud? Quiero que pienses hacia ti y piensa en tu vida. ¿Cómo es tu actitud de gratitud para con Dios? ¿Cómo es tu comportamiento? Cuando enfrento situaciones de inmoralidad sexual, cuando algo se presenta delante de mí, ¿cómo es mi actitud de gratitud para con Dios enfrentando esa situación? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionas? Cuando enfrentas una situación de impureza o de pasiones sensuales, ¿qué haces? Cuando presentas algo, idolatría, arrebatos de furia, enojo, ira, ¿cómo reaccionas? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Te sometes a Dios? Cuando hay egoísmo, envidias, borracheras, ¿qué hago? ¿Me sigo saliendo del marco lícito que Dios ha establecido en mi vida? ¿Qué hago? Hermano, no esperes que todo esto desaparezca. No va a desaparecer. Vamos a seguir tú y yo en estas situaciones enfrentándolas todos los días. Cada día tú y yo vamos a seguir enfrentando estas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo corrompido, en un mundo sucio de maldad, lleno de pecado. Y tú y yo estamos ahí y tú y yo todos los días vamos a seguir enfrentándonos a esto. La pregunta es ¿cómo reacciono? ¿Cómo vivo mi vida de gratitud a Dios? Y si no estamos bien enfocados, hermanos, es muy fácil salirnos y caer. Es muy fácil dejar al lado mi actitud de gratitud y comenzar a vivir conforme a la carne. Es por eso que Pablo nos exhorta que nuestro andar sea conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A qué se refiere Pablo con que si vivo conforme a la carne, moriré? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Hay muchos que sacan este texto de contexto y hablan que la salvación se pierde y no sé qué. Pero no se está refiriendo Pablo en ninguna manera a esto. Pablo está hablando más bien a una pérdida, pero de comunión con Dios. ¿Sí? El andar conforme a la carne habla más de una pérdida de la comunión con Dios, una pérdida de bendiciones terrenales. Yo soy de la postura de que también puede aplicarse la muerte física. También. Un creyente que vive conforme a la carne, que no es lo mismo que vivir en la carne, porque el que vive en la carne no es creyente, ¿sí? Pero el que vive conforme a la carne puede tener consecuencias físicas, como dice 1 Corintios 11:30, y una de esas consecuencias es la muerte. Pero Pablo más se está refiriendo a una consecuencia de pérdida de comunión, ¿sí? Con una pérdida de comunión con Dios. No sé si alguna vez has pasado tú por un pecado, el cual viviendo conforme a ese pecado, tú te llegas a sentir así como que separado de Dios. ¿Alguna vez lo has sentido? Así como que, ¿qué caso tiene seguir? Y llegan a tu mente esos pensamientos, ¿no? ¿Qué caso tiene que yo siga ahí? ¿Qué caso tiene que yo siga yendo a la iglesia? ¿Qué caso tiene que yo siga leyendo mi Biblia? ¿Te ha pasado a ti?
Y eso te aleja del Señor. Y te aleja de orar y te aleja de buscarlo. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Y eso que tú has sentido, mi hermano, de separación es la muerte a la que Pablo se está refiriendo aquí. Dime cómo se siente. Realmente es algo feo. Realmente es algo muy feo. ¿Por qué? Porque pareciera que vivimos sin propósito. Y es que es la verdad. ¿Tú sabes cuál es el propósito del creyente? Glorificar a Dios. Y cuando vivimos conforme a la carne y morimos y tenemos esa separación, ¿estamos glorificando a Dios? Entonces estamos viviendo sin rumbo, sin propósito. Es andar sin propósito completamente y vamos directo a la nada, sin rumbo fijo, es vagar sin rumbo. Y la mayoría de las veces llegamos hasta este punto porque seguimos tratando de vivir por nuestras propias fuerzas. Seguimos tratando de vencer el pecado con nuestras propias fuerzas. Un profesor del seminario ilustra esto como aquel creyente que está arriba de la trotadora, ¿no? Y está, y lleva tiempo ahí, y sigue, y se esfuerza, y se cansa, y da todo de sí en esa trotadora. Y dime tú, ¿llegó a algún lado? Él nos decía, bájense de esa trotadora, no tienen que estar ahí. No llegas a ningún lado con tus propias fuerzas. Bájense de la trotadora, nos decía el profesor. La vida cristiana, mi hermano, no se vive en nuestra capacidad. No se vive en nuestra fuerza la vida cristiana. La vida cristiana se vive en la capacidad, la fuerza y el poder de Dios. Solamente. ¿Quién venció el pecado? Quiero que lo hables. ¿Quién venció el pecado? Si desde el comienzo de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, el único que ha podido vencer el pecado ha sido Cristo, ¿qué te hace pensar que en algún momento tú y yo vamos a poder vencerlo? ¿Qué te hace pensar que en algún momento tú y yo vamos a poder ganarle o enfrentarlo siquiera? Yo no encuentro ningún lugar en la Biblia en el cual me mande y me diga, vence el pecado. No sé, yo no lo he encontrado, hermano. Si tú has visto uno, por favor, me dices y te prometo que lo voy a estudiar. Yo no he encontrado un versículo que diga, vence el pecado tú con tus fuerzas, ¿sí? Y lógralo en tu vivir diario, tú solo. ¿Y sabes qué? Yo creo que es ahí donde radica todo el problema. Ahí. Porque queremos hacer algo que no nos corresponde a nosotros. Y nos enfocamos y perdemos tiempo y nos alejamos porque estamos tratando de lograr algo que ni a ti ni a mí nos corresponde. Vencer el pecado con tus fuerzas. ¿Sabes qué pasa? Al enfocarnos tanto en vencer el pecado, en cada una de esas situaciones vamos a fallar. Y cada una de esas situaciones en las que tú fallas, pecas. Y cuando pecas, te alejas. Y volvemos a lo mismo. En lugar de eso, si tú y yo pasáramos más tiempo buscando a Dios y su justicia y profundizáramos más en su palabra y nos enfocáramos más en lo que Él nos ha mandado realmente a hacer, a ti y a mí, en nuestra vida como creyentes, ¿sabes qué? Él hará morir las obras de la carne en nuestra vida. ¿Sí me explico? Él. Dice el verso 13, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué? Viviremos. Pablo está hablando aquí de un resultado por la comunión. No se refiere a algo físico, de que vamos a vivir más años ni nada, sino más bien a lo espiritual en nuestra vida. O sea, si morimos a la carne, por la carne, a nuestra comunión espiritual con Dios morimos. Y si vivimos por el Espíritu, a nuestra comunión espiritual con Dios vivimos. Estamos hablando de un proceso de comunión espiritual. El instrumento, dice Pablo en el verso 13, que nos lleva a una victoria para hacer morir las obras de la carne es el Espíritu de Dios.
es su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador, ya que es imposible que nosotros podamos vencer con nuestras fuerzas. Es necesario recurrir a aquel que es el único que ha podido vencer, y Él es Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. ¿Vas conmigo? ¿O ya me fui? El cuidado de Dios y su protección, hermanos, para el creyente es perfecta. Es pura, es santa, como la de un padre a su hijo. Dice el versículo 14, lee el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué? Son hijos de Dios, los que son guiados. La palabra guiar también la podemos traducir como agarrar o dirigir, y tiene el sentido de tomar a alguien y llevarlo por un camino hasta un lugar específico. Habla de este sentido, ¿sí? Los que somos padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Tomamos, guiamos, instruimos a nuestros hijos de tal forma que queremos que ellos lleguen a ser alguien en la vida, ¿no? Quizá queremos que estudien una carrera profesional, ¿sí? Y los llevamos hasta ese punto. Quizá queremos que trabajen en un lugar y los llevamos hasta ese punto. Hay padres que quieren que sean deportistas, ¿no? Quiero que sea futbolista y su primer juguete de bebé es un balón y le decoran su cuarto como un estadio y su pijama es de selección y hacemos todo porque en nuestras fuerzas queremos llevarlos, guiarlos y ponerlos en un lugar. De eso se trata. Los hijos escuchan la voz del Padre y reconocen que su instrucción y su dirección es buena para ellos. Los creyentes, hermanos, tenemos esa gran bendición por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos toma, nos lleva, nos guía y te pone en el lugar que Él quiere que estés. Si tú eres creyente y estás en este lugar en específico y estás pasando por esta situación en específico en tu vida, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios te está poniendo ahí. Ten la seguridad, ten la certeza. Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros creamos que no es lo mejor lo que estás pasando, Dios sí sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Y así quiero enfocarme en los hijos de Dios, los que son verdaderos creyentes. Quiero animarte a que tomes estas palabras para ti. Toma esto para ti. Que sepas que día a día el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te está tomando, te está llevando y te está poniendo donde Él quiere que tú estés. Cuando salimos con nuestras hijas a algún paseo o a algún lugar que tenemos que caminar mucho, yo creo que la mayoría de las veces, o si no es que siempre, mi hija la chiquita, después de 10 minutos de caminar, siempre es de que se acerca a mí y me estira los brazos, ¿no? Y me dice, estoy cansada, llévame tú. Y ella tiene la confianza de venir a su papá cuando está cansada. Y sabe que su papá la va a llevar, la va a cuidar, la va a proteger y la va a poner en el lugar, el destino en el cual vamos. O sea, su papá no la va a dejar ahí, no, cansada, déjate, yo me voy. Sabe que su papá la va a cuidar y la va a proteger hasta ese punto. Así nosotros con nuestro Padre Celestial, hermanos. Los que somos guiados por Dios tenemos la confianza, seguridad, paz de que Él nos está llevando. Él nos está guiando. Esto es a los que tienen el Espíritu de Cristo, como dice el verso 9. Quizá tú en este momento estés pasando una situación difícil, yo no sé. ¿Qué estás pasando en tu vida? Y quizá te preguntes, ¿aquí quiere que Dios que yo esté? ¿A este punto me está guiando el Señor? Perdí mi trabajo, ¿a esto me está llevando Dios? Mi esposo es inconverso y estoy teniendo problemas en mi matrimonio. ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? Tengo problemas con mis hijos o perdí un familiar, mi padre, madre, hermanos, hijos, lo perdí. ¿Dios quiere realmente esto para mí? Si eres hijo de Dios, solo te puedo decir una cosa. Aún en estas situaciones, aún en cada una de esas situaciones, Dios se glorifica. No importa cuál sea.
Como más adelante vamos a estudiarlo en Romanos 8:28. Dice que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, mi hermano, es todas. No importa qué sea. No importa cuál sea tu situación. No importa qué estés pasando. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios los ha llevado hasta ese punto. Ponte de pie conmigo. La carne nos lleva a muerte, mas el Espíritu nos lleva a vida. Hermano, hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Y confiemos en la guía del Señor en todo tiempo, en nuestro andar diario. Hoy comienza una nueva semana. Hoy estamos empezando una nueva semana y lo empezamos celebrando aquí en la iglesia con hermanos. El Señor quiere que tú realmente vivas una vida cristiana de paz, de gozo, de amor, de armonía, llena de bendición, guiada por Él. Es lo que Él quiere, el Señor. ¿Sabes qué? Yo realmente creo que el Señor nos está hablando a todos. Hoy nos está hablando a todos. En este momento. Muchos quizá venimos cansados, muchos quizá venimos cargados, fastidiados de algo que está pasando en nuestra vida. ¿Sabes qué? El único que te puede hacer descansar es Dios. Extiéndele tus manos a Dios y dile: Dios, estoy cansado. Dios, yo estoy cansado. Llévame tú. Estoy cansado de la situación en mi trabajo, cansado de la situación con mi esposo, mi esposa, cansado con la situación con mis padres, con mis hijos, cansado con la situación que estoy viviendo, quizá con ese pecado oculto que está en tu vida, ese pecado que te hace vivir conforme a la carne. Quizá ya estás cansado, fastidiado, lo has intentado tantas veces en tu vida. Pide a Dios que por medio de su Espíritu Santo haga morir esa obra de la carne. Y dile: Señor, sé tú mi guía en mi vida como creyente. Dios, muchos venimos cansados, Señor, por alguna situación que está pasando en mi vida, familiar, laboral, espiritual, personal, no sé, Padre. Vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, vivimos en un cuerpo corrupto, un cuerpo caído. Hay muchas cosas que nos alejan de ti, Padre, pero yo te pido que tu Espíritu Santo sea aún ahí guiándonos, protegiéndonos, dándonos de tu amor, de tu paz, de tu fe. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, Señor. Esa paz que solamente tú sabes darla. Y saber que a pesar de estas situaciones, aunque veamos el camino oscuro, tú nos llevas de la mano a nosotros. Señor, ayúdanos a hacer morir las obras de la carne por medio de tu Espíritu y podamos nosotros vivir confiados de que en algún momento tú transformarás y restaurarás este cuerpo y lo glorificarás. Danos esa seguridad y esa paz, Señor, de que hoy yo quiero vivir la vida cristiana conforme a ti te agrada. Y lo puedo lograr en ti, Señor. Tú guiándome, tú llevándome, tú poniéndome ahí. Porque lo he intentado tantas veces, Padre, pero no he podido. He fallado. Y al fallar he pecado. Y al pecar me he alejado de ti. Te pido perdón, Dios. Y si hay aquí alguna persona que aún no te ha entregado su vida, te pido que tú la alcances, Señor, y que él pueda también vivir confiado de que tú eres el único que puede salvarlo. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único que ha podido pagar ese pecado, esa deuda que teníamos nosotros. Quizá hay muchas religiones, quizá hay muchos que creen ser el camino, pero lo que nos condena es el pecado. Y ninguna de las otras religiones ha podido vencerlo, ha podido pagar, Señor, solamente Cristo. El único que puede darnos vida y vida en abundancia es Cristo Jesús. Señor, si hay alguien aquí que no te ha conocido, yo te pido que lo acerques a ti y que tome la decisión
de dejar su vida atrás y de seguirte. Y que todo esto sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendecimos y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.